Hola, un saludo a todas las personas presentes acá en la sala, bienvenidos y también por supuesto a las personas conectadas a través de Zoom. Nosotros estamos muy felices de presentar hoy el panel El escándalo del cuerpo público, reconfiguraciones de subjetividades en la era del antropoceno, que es un panel que hemos pensado Soledad Falabella y yo, y al que hemos invitado a participar a dos tremendas compañeras como son la Kemi Yarzún y la Patricia Espinosa. Y quisiera decir, antes de empezar, que esta mesa se inscribe en un trabajo previo, ¿cierto? Se inscribe en un determinado contexto y es la participación de nosotros dentro de un grupo que se llama Mañana Reunión a las 12, y que es un grupo que surgió en torno a la figura de Carmen Berenguer y el apoyo de numerosas personas en la formulación de su postulación al Premio Nacional de Literatura, ¿no es cierto? De modo que nos asiste, por lo pronto, esa convicción de que la estamos apoyando en eso, y un muy merecido lauro que esperamos que prontamente llegue. Al mismo tiempo, nosotros participamos también en la revista Nomadías, que dirige la Sole, ¿no es cierto?, que es una revista de gran interés y también pionera en los temas de género. Eh, y también el grupo Cuerpos Mundos, ¿no es cierto?, que también participa la Patricia Espinosa y que aborda todas estas temáticas de género y feminismo. Y corporalidades, claro. En realidad lo que nos entusiasmó, ¿sí?, era comenzar a pensar, ¿no?, a partir de los hechos ocurridos en los últimos, yo diría, 5 años en Chile, como que hay una reconfiguración de no solo de la escritura y la creación, sino también de las lecturas, ¿no? Se está releyendo antiguos próceres, digamos, ¿no?, de la patria y teniendo nuevas opiniones sobre eso. Y por lo tanto se puede escuchar cosas que antes no se habían visto. Por ejemplo, yo creo que paradigmáticamente tenemos a Cecilia Vicuña, que de repente Chile la descubre, ¿no?, como 50 años después. Entonces, no, es fuerte, porque yo me acuerdo que, o sea, yo me hice de amiga de ella no me acuerdo en qué, y me dijo, oye, hoy día es mi cumpleaños, y no tengo nada hecho, ¿me acompañarías a mi casa? Y esto fue como el 2004, y somos amigas por eso. Entonces, y estaba sola, y llegó una Lola de una universidad, y bailamos como chicha boliviana, pero no, nadie la pescaba, y ahora no, es tremenda mujer, se descubrió. Entonces yo creo que tenemos a Neruda, tenemos a Gabriela Mistral, tenemos la Violeta Parra, Víctor Jara, que son estos próceres conocidos afuera de Chile, ¿no? Huidobro, ¿no? El mismo Tellier se lee mucho, Lemebel, ¿no? Tú trabajas Berlón, entonces como que podemos revisitar lugares, y eso era también como una idea de mirar hacia atrás, mirar dónde estamos, mirar hacia atrás y mirar al futuro también, como qué apertura y qué posibilidades se abren. Hable mucho. Feliz, muchas gracias. Efectivamente, ese es más o menos el contexto, ¿no es cierto?, de cómo se gestó este panel, y con la Sole evidentemente nos sentimos súper honrados, ¿no es cierto?, de contar con la Patricia Espinosa, ¿no es cierto?, que es sin duda una de las críticas más lúcidas de este país y del Cono Sur, ¿no es cierto?, y también la Kemi Yarzún, que ha sido fundadora, ¿no es cierto?, precursora del tema de los estudios de género en Chile. Fundadora de la revista Nomadías, sí, muy importante, junto con un grupo, no, con Carmen Berenguer, no, ahí empezamos a armar las redes, tejer redes. Y no es cierto que tiene toda nuestra admiración también porque ha protagonizado una de las hazañas audaces de esta década, ¿no es cierto?, que es una luminosa campaña para presidir la Casa de Bello. Ya todo lo que implica ser mujer y postularse a este cargo.
desde las humanidades, ¿no es cierto? Y sin duda fue un evento revolucionario que es parte de lo que nos inspira también para trabajar académicamente, ¿no es cierto? Fue como una esperanza se aparecía en el firmamento, y fue una campaña que dejó grandes momentos. Sobre todo recuerdo la cueca con el ministro de Ciencia. Eso fue un momento espectacular. Entonces, bueno, dado ya el contexto, ¿no es cierto?, de estas reflexiones, y también de lo que nos une, ¿no?, que eso es parte, tiene también su relevancia, ¿no es cierto? Yo quisiera presentar en primer lugar, ¿no es cierto?, a la Patti, ¿no es cierto?, que, como he dicho, es una crítica literaria lucidísima y académica, que ha hecho muy relevante trabajo desde el Instituto de Estética de la Universidad Católica, ¿no es cierto? Y quien ha hecho grandes esfuerzos para poder estar también hoy día presente con nosotros, pero que se ha conectado de todas maneras por Zoom, y nosotros la sentimos aquí muy cerca. Así que quería dejar... quería dejar a la Patti para que presentara su trabajo. Ya, perfecto. Cierto, la Patricia es doctora en literatura de la Universidad de Chile, Convención de Literatura Chilena Hispanoamericana, ¿no es cierto?, de la Universidad de Chile. Dentro de sus libros más importantes y más actuales, ¿no es cierto?, tenemos como editora a Contrapelo, Políticas de la Narrativa de Diamela Tid, Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño, La Posibilidad de una Comunidad, ¿no es cierto?, que es del año 2014, también el volumen Cine de Mujeres en Postdictadura, editado en 2010, el libro La Crítica Literaria Chilena, publicado en 2009, y también Territorios en Fuga, estudios en torno a la obra de Roberto Bolaño, ¿no es cierto? Y luego Patricia también ha conquistado un espacio, ¿no es cierto?, como crítica un espacio masivo, ¿no es cierto?, que es bastante decir en un país donde se lee poco y por supuesto que crítica mucho menos, y es esta columna de Patricia que es mítica ya en el diario Las Últimas Noticias, y que todos los escritores esperamos como gran evento, ¿no es cierto?, semanal, para ver cuál es la suerte de aquel volumen en que la inteligencia de Patricia se ha detenido. Así que bueno, eso es un poco lo que puedo decir. No sé si quisieras sumar algo más. Sí, perdón, aquí estamos en puro halago, pero la verdad es que a mí me encanta Patricia Paz porque es una gran colaboradora, una tejedora de redes, un agrado, y está haciendo un trabajo notable de montar estudios de género, ¿no?, y de feminismos en la católica, que yo creo que eso es algo tan necesario. Así que aplauso. Adelante, Patricia. Muchas gracias, Jorge, Soledad, por tus palabras, que de verdad las tomo con mucha humildad y me conmueven, digamos. Ya, el cariño a veces a uno la conmueve entre medio de tanta violencia por todas partes, digamos. Este año ha sido duro para todos, digamos. Así es que les agradezco mucho la inclusión en este panel. Para mí es un honor compartir acá con la maestra Kemi Ersun, ya de quien hemos aprendido y seguimos aprendiendo cómo leer no solamente la literatura, sino que también los estudios de género y la teoría de género, y también cómo leer culturalmente nuestro país, política y culturalmente. También compartir también un orgullo estar con Soledad Falabella acá, es decir, sus trabajos sobre Mistral son ineludibles el día de hoy, ya son fundamentales, ha sido su trabajo de relectura, ya desde un enfoque feminista grandioso, que les invito a leer y a compartir. Y también con Jorge, que también siguió su trabajo, y creo que hay todo un universo importantísimo, digamos, ligado a las letras, que
que me parece muy necesario también en el universo crítico chileno, como abrir el espectro a nuevas voces, digamos, ya, y compartir relecturas de distintos lugares y de distintos sitios, de autores, como decía Soledad, que son como parte del canon, pero también autores y autoras que están ahí ocupando posiciones quizás menores, menos visibles, pero no por ello menos fundamentales, como es el caso de Carmen Berenguer, digamos, que es una autora que comparto lo que ustedes han señalado, que tiene absolutamente merecidísimo el Premio Nacional de Literatura y esperamos que así sea. Su libro sobre Plaza Dignidad, el último, es realmente excepcional, ¿ya? Un libro conmovedor, una suerte de testimonio también, a la par que un texto poético, que también yo creo que es fundamental para que lo leamos como un registro histórico, pero también como un texto que cala profundamente en lo que es la lucha por la dignidad del pueblo chileno, digamos. Así es que les agradezco y bueno, voy a comenzar a leer mi texto, que se llama Cuerpo y Violencia en la narrativa chilena de mujeres. La narrativa chilena escrita por mujeres manifiesta la presencia del cuerpo como territorio de la violencia. Se trata de cuerpos de mujeres acosados por el orden patriarcal. Esto significa que tanto en el espacio privado como público ocupan un lugar subordinado y funciones asignadas de acuerdo a una visión de género que las subalterniza. Sus corporalidades de tal modo se encuentran en proceso permanente de daño, al cual responden mediante microtácticas de resistencia. El terreno donde me sitúo es el de la novela chilena de autoría mujer en el periodo 2000-2022. Este corpus manifiesta la preponderancia de la violencia devenida de experiencias de infancia y adolescencia. La memoria de tal modo permite la recuperación de un pasado que determina la condición de la sujeta adulta. ¿Ya? Entonces quería señalar que la selección de obras que el día de hoy voy a abordar son parte de un trabajo mayor, digamos, que intenta cubrir como este siglo XXI que estamos viviendo, ¿ya? Y que es enormemente amplio y creo que muy rico también en lecturas y donde se reitera esta temática, digamos, de la violencia hacia las mujeres, desde el orden patriarcal. En este texto propongo leer el cuerpo territorio como lugar de derrota-resistencia, el cual permite a las sujetas sobrevivir en un proceso constante de degradación-liberación. En este último sentido es posible identificar en las corporalidades el deseo de oposición a un poder que las instituye, pero no logra detener su devenir. Pienso en novelas como Pasajeros en Tránsito de Rosana Dresner, Space Invader de Nona Fernández, Estampas de Niña de Camila Q, Advertencias de uso para una máquina de coser de Eugenia Prado, Limpia de Ale Trabuco, entre otras, muchas. El año 2013, Nona Fernández publica Space Invader, una novela breve, donde la memoria pasó a ser una especie de álbum fotográfico con secuencias temporales fragmentadas que nos enfrentan al horror continuo. Los dos primeros capítulos en que se divide el volumen se centran en la intimidad de la protagonista, mientras que los dos finales se abren hacia la historia del país. Estos dos últimos segmentos construyen una ficción histórica, donde se insertan nombres y datos no ficcionales que contribuyen a potenciar los hechos abordados en los segmentos previos. De tal modo se intensifica una lectura pavorosa de la infancia de Estrella González, la protagonista, en el contexto de los 80. Estela es hija de un carabinero y concurre diariamente a un liceo de Avenida Mata. La niña, al igual que sus compañeros, juega, flirtea y obedece con timidez las rutinas militarizadas que el sistema educacional le impone. El espacio colegial durante los 5 años en que asiste Estrella, acorde con el régimen de dominación que vive el país, se inscribe en los cuerpos de estos niños, niñas que deben vestirse, peinarse de un modo particular, cantar el himno nacional con gallardía, formarse como en un regimiento rindiendo culto a la bandera y bajar la cabeza ante la estricta voz de los adultos que no dejan de demostrar su autoridad. La narración transita por los macabros recuerdos colegiales de un pequeño grupo de adultos sobre el destino de Estrella, la niña que desapareció de sus vidas sin dar explicación alguna. La novela trenza con suma pulcritud la historia criminal del país con la del femicidio de Estrella González. El cuerpo de los insurgentes a la dictadura es homologado al cuerpo femenino. Esto indica un espejeo de exterminios que nos remite a un país atrapado por una violencia que se reproduce y que interviene en la intimidad de las y los sujetos.
El cuerpo como lugar de la memoria se hace presente también en la novela Estampas de Niña de Camila Cook, donde la protagonista, quien denomina a su padre AC, reconstruye a través del recuerdo su infancia y la violencia impuesta por este al pequeño núcleo familiar. Mediante un tono de inocencia constante, la voz narrativa elaborada desde la adultez se contiene, se niega a incurrir en miradas totalizantes y juicios destructivos. En otras palabras, esta voz de alguna manera cautiva acusa un constante temor a excederse en el ingreso a su intimidad. No quiere reiterar el ejercicio de la violencia experimentada. La violación paterna, por tanto, ocupa el lugar de lo no dicho. Sin embargo, el dolor de aquella niña, luego adulta, sigue siendo el mismo más allá del transcurso del tiempo. Nos encontramos ante escrituras donde las protagonistas resultan sometidas a las leyes del patriarcado. La violencia, las vejaciones se filtran en su vida cotidiana, en sus vidas cotidianas a través de personajes masculinos o institucionalidades que representan el actuar patriarcal. Estas sujetas no poseen conciencia del lugar subalterno ni menos un deseo de autonomía, pero sí, por sobre todo, poseen el deseo de sobrevivir. Sin redes de apoyo, este aspecto resulta fundamental. Nos encontramos ante mujeres solas, carentes de familia, amistades, parejas. Advierto en esta condición la adopción de una máxima devenida de la estética neoliberal, donde cada sujeto se tiene solo a sí mismo para lograr el éxito, cualquiera que éste sea. La soledad nuevamente se presencializa en Limpia, novela de Ale Trabuco, que nos inserta en una temática de corte social pocas veces abordada en la narrativa chilena. Se trata de la trabajadora de casa particular. Limpio se sostiene en el monólogo de Estela García, dirigido a un posible tribunal que la enjuicia por el asesinato de una niña de 7 años, hija de los dueños de casa donde trabaja Estela. Una mujer de pocas palabras, que deja atrás a su madre, quien desempeñara su mismo oficio por años, para emigrar a Santiago. Estela con rapidez aprende las reglas que la dueña de casa con sequedad y distancia la indica, convirtiéndose en una trabajadora ejemplar, obediente y silenciosa, cuya única posesión es su discurrir mental y su cuerpo. Así dice, comillas, entrada la noche, cuando no había nadie en la cocina y la negrura atravesaba la puerta de vidrio esmerilado, yo erguía la espalda, me sentaba sobre la cama y apoyaba los pies descalzos sobre las baldosas. El frío se encumbraba por mis plantas, y yo comprendí al fin que ese frío lo sentía yo, y que ahí seguía la realidad, dispuesta a atacar en cualquier momento. Cierre de comillas. Estela se disocia del espacio, causándole terror, porque en el fondo ella anhela tener un vínculo no doloroso con lo real. Por lo mismo atrapa fragmentos de su infancia y de la entrañable relación con su madre. Sin embargo, lo más relevante es el modo en que Estela se apega a su presente y a su cuerpo, al que presta mínima atención, pero que se constituye en un refugio ante el desprecio. Sus recuerdos y una suerte de memoria corporal que la llevan a reproducir experiencias sensoriales placenteras le permiten al personaje retrotraerse a la infancia en su pueblo natal y a reencontrar a su madre. Finalmente me referiré a Advertencias de uso para una máquina de coser, primer borrador, de Eugenia Prado, un volumen sinuoso en su género literario, donde se cruza el ensayo con el cuento y el testimonio. El texto nos enfrenta a un conjunto de obreras de una fábrica de vestuario, conformado por una diversidad de voces. En este conjunto se distingue a Mercedes, quien escribe lo que leemos. La mujer ocupa un sitio central en esta escritura que nos habla de una comunidad en crisis, tensionada por el orden patriarcal, pero activas en la búsqueda de acciones y gestos de desafío. Se debe remarcar que las mujeres de este libro son de origen popular y se enfrentan a una sociedad que les impedirá salir de la precariedad económica en la que viven. Su oficio, la costura, es herencia familiar o parte de la educación que toda mujer debía recibir. Aquella labor realizada, en principio, al interior del espacio doméstico, es ahora ejercida en el mundo laboral. Se trata de sujetas que están siendo permanentemente sometidas a partir de su doble condición subalterna, mujer y obrera. Las figuras masculinas en este volumen se despliegan como el poder que interviene en su vida laboral y en sus cuerpos. El embarazo es una de las tensiones fundamentales de la mujer. Lo interesante de esto es el modo en que las distintas posturas en torno al engendrar toman lugar en el relato, ya que el conjunto de mujeres discute la necesidad de abortar. El miedo al aborto es permanente, sin embargo no ven otra opción, dadas sus condiciones materiales. Pero la presencia del cuerpo no se detiene allí. El cuerpo duele, se cansa, se desgasta. El cuerpo carece de tiempo para el goce. La narración expone cuerpos abusados por la carga laboral, enfermos por la falta de cuidado,
cuerpos como territorios donde se libra una batalla que remite el presente y el futuro. Así, la narradora dice, comillas, nos duele la biología, nos duele parir, nos duele menstruar, nos duele el dolor, nos duele escribir. Cierre de comillas. Las mujeres no son dueñas de su cuerpo, porque este ha sido expropiado por el trabajo y la función reproductiva. En ambas zonas de expropiación, las mujeres no eligen, sino que se ven constreñidas por una responsabilidad cultural que les resulta difícil desafiar. Sin embargo, en ellas se encuentra el germen de la sublevación a la ley que les ha quitado la opción de decidir sobre sus vidas. No se trata de sus cuerpos, sino de cuerpos que se deben a una regulación externa. Por tanto, el trabajo y el embarazo se homologan, pasando a conformar un sitio donde se cumple con un deber ser implícito en su condición de género. Comillas. Y si uniéramos los textos como cuerdas y desbaratáramos los cierres para escapar de las celdas, cierre de comillas, este verso resume la perspectiva de género que esta escritura plantea. Tanto las escrituras de mujeres como sus prácticas podrían unirse para romper con las trabas, leyes impuestas por el patriarcado, para así alcanzar la emancipación. A modo de conclusiones, hace necesario remarcar lo preocupante que resulta que una parte importante de la narrativa producida en Chile desde el año 2000 presenta el cruce entre violencia e infancia. El hecho de que la violencia actúe preferentemente en sus cuerpos nos habla de su inserción radical en el territorio de la intimidad. Asimismo, resulta necesario señalar que nos enfrentamos a narrativas con múltiples quiebres temporales y en lo medular a una discursividad incapaz de enjuiciar. La literatura surge siempre en correlato con lo factual. Por lo mismo, la narrativa se encargará de generar tácticas de representación del contexto histórico en que se inscribe. Esta pequeña muestra de narrativas permite atender por lo mismo a sujetas heterosexuadas, me refiero con ello a sujetas insertas en la hegemonía binaria y sin comunidad, exceptuando el texto de Eugenia Prado, que insistentemente articulan su pasado en función del presente, pero jamás del futuro, porque no hay expectativas de porvenir. Estas narrativas finalmente podrían ser comprendidas como una suerte de testimonio, en la medida en que una voz recorre minuciosamente su intimidad, su pasado, pero sin ninguna expectativa de que el acto de relatar pueda conducir a algo. Así, exponer el daño parece ser el destino de estas narraciones que no generan ni héroes ni heroínas, solo el repaso fragmentario de una vida violentada, mujeres arrinconadas por una violencia que pese a todo, las lleva a luchar por su sobrevivencia. Cuerpos y subjetividades inscritas en un proceso oscilatorio, entre la derrota y la sobrevivencia, lo cual no implica la desaparición de la primera. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, por tu trabajo tan profundo y que nos permite entrar en esos mundos, ¿no es cierto? Todavía, de esas autoras todavía insuficientemente estudiadas, ¿no? Exactamente. Sí, excelente. Bueno, ya tendremos oportunidad, ¿no es cierto?, hacia el final de preguntas, de conversar acerca de lo que aquí vamos a escuchar. Ahora quisiera darle la palabra a, siempre y cuando esté, a la Soledad Falabella, ¿no es cierto?, que es directora de la revista Nomadías, ¿no es cierto?, donde está desarrollando un trabajo muy interesante en lo que respecta a los estudios de género y también visibilización de muchas autoras, ¿no es cierto?, que es urgente atender, ¿no es cierto? Claro, sí, si quieres, yo me presento. Bueno. Sí, tenemos una cierta informalidad, perdón. Ya no formalidades académicas. Bueno, yo también quiero reconocer aquí a la maestra, ¿no?, que me contagió con la Mistral. Aquí hay una culpable, Kim Il-sung, porque yo ya había sido, ¿no?, cautivada por la poesía Mistral, pero aprender a leerla bien y lograr nombrar lo que yo veía fue gracias a las clases de Kemi, que nos enseñó a leer a través de la teoría literaria, por un lado latinoamericanista, ¿no?, de la heterogeneidad de Antonio Cornejo Polar, también que trae, ¿no?, a Bakhtin y a Todorov para poder entender, ¿no?, y usa a Kristeva para entender también la revolución del lenguaje poético que ocurre ahí y el deseo, por un lado,
Y por otro lado también el asedio del que hablaba Patricia, ¿no? De la microviolencia, ¿no? Con Nancy Chodorow, ¿te acuerdas, Kemi, que tú hablabas de la Nancy Chodorow y nos tenía ahí con el ideologema del... ¿Te acuerdas o no? Era fantástico y yo pude ahí entender la división entre lo privado y lo público. Antes no había cuarto año de literatura, ¿no? Fue maravilloso porque contigo escuché la primera vez en una sala de clase la palabra falo y vagina, ¿no? Como oficialmente, porque antes estábamos saliendo de dictadura y no se podía decir. Entonces fue muy liberador. Gracias. Bueno, inspirado en eso, hice un doctorado, ¿no? en la Universidad de California en Berkeley, donde justamente fui a estudiar con Antonio Cornejo Polar, donde pude acompañarlo 3 años, porque después ya se nos fue, y volví a Chile, y hago clases ahora en la Universidad de Chile, ¿no? En literatura y también en magíster de género, y la verdad es que dirijo con mucha humildad después de los 25 años de dirección de Kemi, la revista Nomadía, que estamos justamente ahí, todavía ahí estamos por publicar, con Juan Pablo Sadenal, que se unió a nosotros, así que está muy, muy potente el grupo, así que les invito a postular también, a mandar sus ensayos, muy bienvenidos. Y otras cosas también, estamos publicando harta obra de arte visual. Bueno, yo quería hablar sobre, puse Cecilia Vicuña, Paumelisa Manquepillán, y también quiero meter a la sopa a una poeta joven que se llama Camila Mardones Vergara, y a raíz de estas publicaciones que justo están, ella genera una edición con almita cartonera que ella misma diseña y pinta y elabora, y luego una edición ya más formal en la editorial, aquí les digo el tiro, vale la pena, el pez espiral. Ya. Pez espiral. Y resulta que, hablando de cuerpos, ¿no? y nuevos escenarios, es bien interesante traer a la palestra estas obras que se están produciendo. Estas obras se producen integrando lo que justamente, como que sigue muy bien a Patricia, lo que fue el destape, ¿no? del poder empezar a hablar no solamente de cosas abstractas de género, ¿no? Porque yo tengo la sensación que hubo una época que fue mucho la mujer como reivindicación de derechos, y luego también poder nombrar las violencias. Y nombrar la violencia ya entramos a otro plano, ¿no? Donde hay que decir cosas muy desagradables y chocantes. Entonces, ¿cómo se nombran, cómo se dicen, cómo se elaboran? Entonces, y luego, bueno, entonces primero, para hablar de Cecilia Vicuña, yo quería recoger unas imágenes de ella, de obras de ella que hoy día podemos valorar, ya que se ha ganado tanto premio famoso. Ya no está tan mal decir que está bien hecho, ¿no? Y que te gusta. Voy a darme vuelta para poder ver con ustedes. Esta imagen es de Violeta Parra, ¿no? Cercenada, que es como lo que hace, ¿cómo se llama ese artista visual que se hizo famoso por poner cuerpos entre medio de vidrio? Que estuvo, eso, de Damien Hirst. ¿Ven? El cuerpo cercenado. Esta es una obra de 1972, ¿no? Y tiene una preciosa de una Mistral erótica que no la tengo acá, pero acá vemos un lenguaje muy naif que pone sobre la mesa la violencia, ¿no? Pero de una forma donde se mezcla, siento yo, la transparencia del cuerpo blanco con esa media luna rosada, que bien podría ser una sandía de Rosersbrú. Entonces, yo siento que la violencia, ¿no? Como la forma de trabajarla no es una violencia que te aliena, sino que una violencia que uno puede integrar. Y en ese sentido es un trabajo tierno,
con el suicidio, podríamos pensar, ¿no? Con la violación. Y eso, gracias. La próxima. A ver si la encontramos. Ahí está. Es que tengo todo, sí, está todo difícil aquí. No, cualquiera, el orden no importa. Ese es un bono, no lo haga. Sí, no, esos no, esos no. Eso. Y Lito, sí. Acá tiene, esta obra es del, también muy temprana de ella, creo que es del 73, y vemos también un escenario muy naif. A ver, ahí. Opa. Y Lito y Finadita, claro, ella los mandó todos juntos. Y tiene que ver también con este lugar naif y la superposición que tiene mucho también o de lo japonés o del arte medieval, pero donde no hay perspectiva, que también es un nuevo lenguaje, ¿no?, pictórico, que en su momento, o sea, cómo entra esto en diálogo, por ejemplo, con el Kada, ¿no? Esto va encaminado hacia una estética que ella trabaja, esto es post-dictadura, ¿no? Entonces, cómo ella toma un lenguaje mucho más, yo diría, como de cuento infantil o de historias, ¿no?, como Caperucita Roja, ¿no?, donde las cosas son más, yo diría, tienen una perspectiva, o sea, no tienen perspectiva, sino que son una hilera más plana. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero la próxima. Ahí lo voy a ir uniendo. Ya. Ese, ese. Perdón que no haya esa. Ahí tenemos, son las cositas que ella va recogiendo, son objetos encontrados y frágiles, ¿no?, que ella va recogiendo. Y claro, esto si lo hubiéramos visto antes de su premio, yo quiero hablar del premio en especial, no, antes de su fama, esto era pasado por alto, ¿no? Y eso es como la mirada que se va construyendo y una lectura que va a ir revalorando estas formas distintas y naif de contar, que tienen que ver con una mirada infantil, una mirada también de lo precario que tiene la precariedad incluso de ser un objeto encontrado. Y en un escenario que no es el museo, es la playa, y podría ser en realidad cualquier cosa, y nos podría pasar en cualquier momento a nosotros también. La próxima, por favor. No, más arriba, por favor. Ya. Si tú sigues el orden hacia abajo, ¿no? Ahí. O sea, no. Vicuña Antivero, arriba. 72, 81. Eso. Ya. Ahí vemos otra donde la fragilidad es, yo creo que esta es de las obras como más notable, ¿no? Porque el hilo ¿no? Este es una serie, ella tiene la serie del hilo rojo, donde ella hace poesía sobre el hilo rojo, teje el hilo rojo, hace esculturas, ¿no?, gigantescas con lana roja, que es la sangre menstrual, es la memoria, ¿no?, es la sangre también, bueno, ¿no?, los ríos profundos de América, las venas, ¿no? Estamos ahí y con lana. Próxima. Ahí con láser en Nueva York. Próxima. Ahí sangre menstrual en la cordillera frente al plomo. Y la última de la máquina de escribir, por favor. Ahí el chateo lo puedes dejar para después, please. Gracias. Ahí está. Y luego el vínculo con la escritura también, que se da en su otra parte, ¿no?, que es la poesía.
ahí. Entonces, la reflexión que yo quería hacer sobre esto es de qué forma hoy podemos recuperar estas imágenes, este arte visual, que nos hace salirnos de un lugar mucho más acostumbrado a un lenguaje mucho más denso, más opaco en las artes visuales y entrar a hablar con objetos muy sencillos y del mundo privado de las mujeres, ¿no? Como de la vida cotidiana de mujeres. Eso era. Voy a necesitar mi computador, gracias. Un poema que Paumelisa elaboró para un libro de investigación biológica que se llama Viaje del agua, y un trabajo multimedial interdisciplinar entre la Universidad Mar de La Plata y la Universidad Austral. Aquí está. Del primer viaje. Me vestiré de plumas, amor, en este frío invierno que se viene. Quiero acompañarte en este viaje hacia lo alto, tú y yo convertidas en nubes blancas o plomizas, empujadas por el viento. Él nos anunciará en el surco de los aires. Rayos y truenos serán nuestros transportes. Nos cantarán en los atardeceres. Me vestiré de plumas blancas, amor, para convertirnos en nieve, en este viaje de invierno crudo, blanco, glacial, esplendoroso. Quiero viajar contigo, reptando entre torrentes, cuando todo lo inundas y lo limpias, cuando pareciera que tú todo lo abrazas, renovando las fuerzas en tu paso. Me vestiré de plumas blancas, amor, para ir y venir entre tu cuerpo transparente, inmenso y bondadoso. Del segundo viaje. Me da vergüenza, amor, vestir tantos colores, oler tanta delicia de perfumes en mi cuerpo. Yo que fui tan mustia en mi ropaje y en mi aliento, hoy resplandezco junto a ti entre estos tiempos. Ay, tú me llevas de flor en flor, de dicha en dicha, en estos días de octubre floreciente, tanta abundancia de pétalos y abrazos, y la esperanza abunda en tu presencia. No te desprendas de mí en este plenilunio, en esta noche donde todo se conjura, cuando la luna y su rayo refulgante ilumina a ti y a mí en estas dos espíritus viajeras. Tercer viaje. Surcaremos los aires, amor, nos arroparemos de hojas amarillas, desnudos quedarán los álamos, los guayes, las encinas, danzarán para nosotras las hojas del castaño, reiremos conquistas viajando en madrugadas, jugaremos convertidas en lluvia entre follaje, abrazadas dormiremos entre suavidades de nubes. Enséñame, amor, a infiltrarme en la tierra, llévame, amor, a conocer tus estuarios, tus caminos. Todo lo sabes, desde tu geografía, amor, todo lo miras. Del cuarto viaje. Hoy, desnuda me sumerjo entre tu brazo, amada mía, para sentir en mi piel tus 1000 caricias que me refrescan, amor. Dulce y tan pura, he recorrido junto a ti tanta belleza, que mi ser se recoge en tu regazo. Si tú me alzas, amor, yo me agiganto. Crezco en tu cielo, crezco en tu ciclo, en tu sol, entre tu cuenca. Ahora quiero dormirme entre tu abrazo. Ay, no puedo prescindir de tu presencia, porque sin ti, amor, sería nada. Tú eres vital en este cuerpo y en esta alma. Sin ti no vivo, amor, sin ti no vivo, porque tú eres lo presente y lo futuro. Ay, no te alejes, amor, de mi existencia, pues eres tú mi conexión en este ciclo. Sé también que viajaré contigo hacia lo eterno. Llévame, suave amor, en tu torrente, o elévame de madrugada hecha neblina. Paumelisa Manquipillán es una autora mapuche que ha estado trabajando desde las artes visuales
escultura, tejido en paja y también desde haciendo colaboraciones con música, con video y luego la palabra escrita. Y ella comienza a escribir desde pequeña y logra, digamos, ahora vive de su poesía, y lo que ha hecho, a lo que se ha dedicado es a trabajar temas políticos y ecológicos y también temas de su ancestralidad desde la poesía. Y este poema en concreto es parte de un trabajo que tiene que ver con las cuencas de agua en la región de Los Ríos, donde ella vive, su comunidad está en Lanco, y lo que quiero plantear es que tanto en el trabajo de Pau Melissa como en el trabajo de Cecilia Vicuña tenemos una lectura post-apocalíptica. ¿Y por qué? Porque ellas están enseñándonos a recoger elementos que antes eran considerados nimios y como desechos, y a reconfigurarlos de tal forma que nosotros podamos empezar a reconocer ahí su valor. En el caso de Cecilia Vicuña, tenemos su trabajo con una mirada naif, desde donde ella monta un discurso que es político, pero de tal forma que no entra en, ¿cómo decirlo?, en el lenguaje que en ese momento se está ocupando para hablar de política, ¿no? Se mete por otro lado, que tiene que ver con esta pregunta por el lugar de la infancia, por el lugar de los sueños, ¿no? Que en el momento de la resistencia a la dictadura, esa pregunta podría aparecer muy como nada que ver, ¿no? Como media hippie, que es lo que más escuché preguntando por Cecilia Vicuña. Bueno, ¿y ustedes no la conocían? ¿Cómo fue que, no? Porque igual ella ha estado publicando y ha sido tremendamente prolífica, pero en Chile como que el eco no resonaba ya. Entonces me decían, no, es que era media hippie, esa era la, ¿no? No, es que venía la católica también, perdona Patricia, pero decían eso también, ¿no? Es como la descalificación a partir de que era parecido a lo que decían de Mistral, no, es que era vieja y como que le gustaban los niños, ¿no? Esta cosa, era muy parecido a lo que decían sobre el ninguneo, pero desde este lugar como de mujer poco relevante, ¿no? De cosas que se pueden, de las cuales se puede prescindir. En el caso de Pau Melissa Manquepillán, ella, como muchas otras mujeres mapuche, comienza a salir a la esfera pública publicando con su poesía a partir de sus experiencias como trabajadora doméstica. Tiene un poema que se ha hecho muy famoso que se llama Paseo Humada, donde ella narra su domingo en el Paseo Humada. Y también entonces, y ella además tiene una parálisis en la boca y tiene una piel oscura y es claramente mapuche, ¿no? Pau Melissa Manquepillán, además un nombre muy marcado, ¿no? por el lugar que habita, ¿no? Pau Melissa viene de Frau Melissa y es un nombre, ¿no? Fónico, que por la fonología, digamos, llega a la familia, le pone en honor a la Frau Melissa, y Pau Melissa empieza a recoger pedacitos de la historia, pedacitos de su microcosmo, que es Puquiñe, que es la comunidad donde por Frau Melissa y el colono alemán le dijeron inscriba su tierra, porque lo que hacía el Estado chileno es cambiar la forma en que se validaba la tenencia de la tierra. Entonces, como alrededor de 1900, hubo un momento en que se cambia la ley, no, el reglamento, y los terrenos había que volver a inscribirlos. Y el agua también había que volver a inscribirla. Y este señor alemán le dice al papá, al abuelo de Pau Melissa, y vuelven a inscribir sus tierras, y por eso nunca los ha movido de ahí. Porque alguien les dijo, tienen que ir a reinscribir las tierras para que no se las quiten. Entonces ella empezaba como a recoger fragmentos también y a valorarlos a través de la poesía. Bueno, y el agua obviamente es como el gran tesoro que tiene la comunidad de Puquiñe. Finalmente,
quería hablar de la poesía de Camila Mardone, que ella hace este trabajo, ¿no?, también material, recogiendo su poesía ya tomando el tema de la preocupación por lo ecológico, ¿no?, y lo post-apocalíptico de acá, es que esto lo produjo durante el estallido social, ¿no? Y era lo que se podía hacer, ¿no? Y hace esta presentación de libro, o sea, hace una presentación de libro donde se lanza, y lo había preparado en estallido y luego viene la pandemia y lo lanza en pandemia. Entonces, en la poesía, yo voy a leer un pedacito, pero también hay una reflexión donde ella va tomando momentos de su vida y va entretejiéndolo para hacer una poética donde finalmente no solamente se canta ella misma a través del cuerpo, sino que está cantando acá toda la largura de Chile. Entonces uno pasa como de estar escuchando cosas, o sea, leyendo sobre el cuerpo, ¿no? La poesía es escucha. Pasamos a tener un diseño geográfico del Chile que ella habita en este tiempo de los últimos 5 años, ¿no?, donde está con el mayo feminista, el estallido social y luego la pandemia. Voy a leer acá. Estos son los primeros 2 poemas. Tiene la primera sección del libro se llama La Casa, que van seguidas las secciones La Casa, luego está... Mejor, para eso estaba el cintillito. Muchas gracias. La Casa, que son varias secciones. Las ciudades, humedales, el bosque y finalmente las islas. Gracias. Al comienzo estuvo la casa, las aves y los ojos. La casa era observada por 3 aves rapaces, quienes veían el esqueleto que fue ventana y pluma a la vez. En tus ojos la casa se escondía, quiero que nada nos falte, dijiste, y bajo tus pupilas la sangre de mi hijo celebró, en el ritual de la humedad, su nacimiento azul. La casa miró al ojo y al ave, pensó, somos uno. El agua y el nacimiento y el parto y la soga y las vigas y el árbol. El árbol no solo crece por el agua, la casa no es solo el malestar de las vigas, el cuerpo en la soga pende y es tu mano la que deshace el nudo. ¿Saben que voy a leer esto también? Perdón. Mirabas a través del vidrio, del ventanal más grande de la casa. Éramos 2 niñas jugando en el frío, con los labios morados y los ojos, en el cielo. Tú mirabas a través del vidrio, que era todo un puerto lluvioso, que era todo un río felino, que era todo tu grifo de madre sin madre, todo el grito de la hermana expatriada, que era todo un río que late en las piernas del puerto, que en las raíces esconde los sueños del frío y la humedad, los sueños del vidrio que no quiere serlo y confunde su transparencia con agua. Bueno, acá vemos aparecer de nuevo la mirada de la niña, una mirada ominosa, que también podíamos ver que se asoma en la pintura de Cecilia Vicuña, la de Violeta Parra, o la otra del finado, ¿no? El finado es la muerte, y es como una escritura que se va mostrando de a poco, ¿no? Como que tú crees que estás entrando a un mundo A y de repente se te da vuelta y te aparece el ominoso, el Unheimlich, y luego la casa se te vuelve ajena, el hogar se te vuelve ajeno. Entonces, estamos ante una escritura o sea, una creación
con Cecilia Vicuña, una creación que a mí me da la sensación de alguien que está como rescatando pedacitos y les va tratando de dar hogar y dar sentido en un momento que no sería post catástrofe ética, tomando la frase que dice Patricio Marchand sobre el golpe de Estado, ¿no? Sería una lectura que, o sea, después de la catástrofe ética, que sería el golpe de Estado, ¿cómo se hace arte? ¿No? Y ahí tenemos a Cecilia Vicuña recogiendo estas cosas precariamente, que la verdad en Chile no se pueden leer, ¿no? Aquí estoy aludiendo sobre Árboles y Madres, ¿no?, de Patricio Marchand, que vuelve a leer en Mistral los poemas magallánicos sobre la catástrofe ética que ella presenció en el sur de Chile, que era la matanza de los mapuches, ¿no? Son esos 3 poemas patagónicos que la verdad nadie, aparte de Marchand, le ha dado mucha atención. Después tenemos a Faumelisa, que rescata, pero desde un lugar mucho más gozoso, y eso lo vemos también, yo creo que con Cecilia Vicuña hay una cosa como más angustiosa y más dolorosa que trasciende en la obra del agua que ella elabora para este proyecto de las cuencas de los ríos en La Plata y en la región de los ríos. Ella es capaz de recordar el erotismo que hay en el contacto con el agua y lo que la vitalidad, ¿no? Ese vínculo con el goce de vivir, incluso morir ¿no?, abrazada de agua. Y finalmente en nuestra querida Camila Mardone, yo creo que ella en un tiempo de pandemia y de crisis por todas partes, ella no sobrevive, esto incluso podría hasta flotar en el agua, y usa la poesía, ¿no?, la escritura de su poesía para, a través de la materialidad del libro hecho a mano, hacer una balsa, ¿no? Y hubo una noche donde todos nos encontramos en torno a la poesía, y después lo saca en esta pequeña edición, y la verdad es que les recomiendo este libro, está precioso, y hay que leerlo de una, se los recomiendo. Es como un viaje, yo te decía, como el sayal de pieles y Altazor. Es un viaje que uno empieza en un lugar y termina, ¿no?, en una mirada, pero en ella se desarma en las islas, pero es también que tú te das cuenta que has estado leyendo una escritura del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Es increíble las consonancias que has ido como relevando en estas 3 grandes autoras, que incluso corresponden como a 3 generaciones distintas, más o menos, ¿no? Nada que ver, pero sin embargo hay grandes puntos en común. O sea, Camila Mardone nació en 1991. Perdón, Faumelisa nació yo creo que el 59, por ejemplo. Bueno, y Cecilia Vicuña, no lo sé. No lo vamos a decir. Bueno, entonces ahí aparece, ¿no es cierto?, el registro poético que el estudio que propone la Soledad, y ahora seguimos con la Kemi, ¿no es cierto?, que nosotros la queremos tanto y que se ha conectado desde California, donde está haciendo un trabajo de archivo muy importante. Yo quisiera decir, a modo de presentación, que la Kemi, ¿no es cierto?, es PhD en filosofía por la Universidad de California, es coordinadora del magíster en estudios de género y cultura, mención humanidades, y creadora del doctorado interdisciplinario en estudios de género de la Universidad de Chile. Además, es una de las fundadoras del CGCAL, ¿no es cierto?, el Centro de Estudios de Género de la Universidad de Chile, y además es la flamante nueva directora de la Fundación Neruda, que es algo que nos enorgullece mucho y que nos permite descifrar grandes esperanzas de cambio para esa institución. Sí, que a mí también yo quisiera decir que yo creo que su manera de leer poesía y de abrirla a otros campos, en diálogo con otros campos, ha sido fundamental para generar una crítica renovada
¿no? De cómo, de la poesía chilena. Y bueno, en ese sentido sería muy interesante como tarea también de la Fundación Neruda de hacer como, ¿no? Cómo leemos poesía hoy en Chile, es un manso tema, ¿no? Pero ella trabaja la lectura de una forma, o sea, situada, eh, a través también le abre la puerta al performance en Chile, entonces yo creo que Kemi ahí tiene mucho que aportar, o sea, estamos expectantes. Gracias. Kemi, por favor. Muchas gracias a todas, todos, todes. Encantada de estar con ustedes esta mañana. Bueno, para mí es mañana, con frío, y parto al tiro porque sé que no tenemos tanto tiempo. Solo decir que ya no coordino. El magíster en este momento lo coordina Darcy Doll, que también está muy interesada y ha hecho muchos estudios sobre poesía y cine. Bueno, me lanzo nomás con todo el cariño del mundo, y le pusimos revueltas geológicas a este texto tan rico de Ivonne Coñuecar que se llama Patriagonia. Bueno, consta de 3 libros: Catabática, que es de 2011, Adiabática del 2009 y Anabática, que no había sido publicado y estuvo inédito hasta 2014. Dice Ivonne, y lo pongo a modo de epígrafe, cito: la historia la hacen los pueblos. La memoria es una bomba de tiempo que debemos desactivar. Fractal materia, este cuerpo territorio. Trapananda pide, sílvame otra vez las grietas de mi tierra. Catabática desciende a la memoria allá abajo, y adiabática asciende hacia la cordillera carcelaria y hacia las geografías vientres, porque patriagonia es agonía patria y agonía pater, pero también agonía madre, agonía marianismo y agonía matria mistraliana. A partir del llano distópico del comienzo, Patriagonia desplaza y multiplica los cuerpos territorios en síntesis dislocada. Aquí el verbo traza rumbos en geografías de nuestros vientres para dar cuenta de parajes internos, no recorridos desde el yo, sino desde péndulos del ensimismamiento fragmentario y en flurrí patagónica yo, y he vuelto hambriento naranjo, mientras a contraluz las nubes desmontan sur. Fallido yo Patagonia es este, que no es sino agonía de yo, tumbos de cuerpo animal a cuerpo geofísico, tumbos vagabundos en múltiples seres, múltiples formas de ser y habitar. Punza la oralidad del texto, cito: Chile no tiene oportunidades cuando presento mi demanda de cariños y derechos. Escucharte gemir mientras las calles me cierran sus puertas y yo, travesti, digo democracia bajo los neones. Desencaja la palabra, esa cito herida libertaria abierta por memorias filogenéticas de violaciones patriarcales, edípicas o lesbofóbicas, de contornos materiales e imaginarios, pero indudablemente políticos, en tanto Puebla-nación de impronta nítidamente colonial. Por ello aquí, acoplamientos agónicos, físicos, eléctricos, yo y no yo, flujos en estado libre, en estadio proliferación de géneros y sexos, en estadio pueblas y lenguas, identidades agónicas y celebratorias, pero identidades sublevadas, porque no podemos confundir estadios rizomáticos con estado. No si hablamos de intensidades sublemadas, porque en algún punto coincide Ivonne con Julieta Paredes y Abya-Yala. Cito: la penetración colonial evoca la penetración sexual, la violación sexual. Ningún pueblo quiere penetración colonial, ninguna mujer quiere violación sexual, sexual y racial, me digo, sexual y clasista.
Por eso, esta lectura es también homenaje a la revuelta y estallidos interiores de Carmen Berenguer, revuelta persistente, conexión en serie, acoplamientos físicos, eléctricos, flujos en estado libre. Vuelve a mí la multiplicación de géneros y sexos, de pueblas y pueblos, identidades celebratorias y agónicas a la vez. Me conecto y ese don patriagónico invade mi cotidianidad de otra manera. No es árbol ni raíz este texto, me digo, no tiene hojas, tampoco es dicotómico, su continuidad lo impide, se desliza, a veces desgarrado, a veces catatónico, furiosa y celebratoriamente agónico, físicamente turbulento. Por eso Patriagonia se realiza como relectura en serie, actualizable y performática. El poemario invoca intensidades sublevadas en las figuras de un cuerpo desmembrado llamado nación, un excedente innombrado de parias, una multiplicación inagotable de naciones descentradas y en merma, pero no por ello menos plurales. Son naciones conjunto. Se equivocan quienes dicen que las diferencias nos dividen. Se conjuntan esas disidencias y claman por otro tipo de conjunciones, más parecidas a las trazas y a las piedras de un Big Bang, que exige reconocimiento sin pedir nada. Mejor aún, se trata de un cuerpo textual desmembrable en la producción misma del poema. No es consumible este proceso, me digo. Se trata más bien de mapas deseantes en expansión que se desperdigan y desplazan en engarces, órganos a medio armar, flujos bio y geopoéticos. Es sobra, es excedente, la subjetividad, las identidades irreconocibles, los cuerpos en territorio. No hay cuerpo-territorio, hay cuerpos, subjetividades y territorios por armar y desarmar, por amar y desamar. Por eso risotada, insolencia sin metáforas, acumulación de oprobios, sujeciones y rebeldías. Sin duda, presencio la anexión entre poesía y los múltiples registros colectivos de la enunciación que operan en mí para desarticular los nombres patrios, los nombres propios e impropios, para desmontar y pulverizar los agenciamientos entre los signos, sus objetos y dominaciones, los regímenes subjetivos y las sublevaciones que desatan. El texto parte de cero en la lluvia para desembocar en furia incendiaria, despojo de patria, parias y matria. Ese es su recorrido. Recuperar la niñez perdida se acopla a delitos provincianos. A partir de ellos se establece la mayor ambigüedad textual. ¿Son delitos eróticos de un adolescente? ¿Son alusiones incestuosas? ¿Es violación o cuasi femicidio? ¿De qué delito se habla? ¿Parricidio? Creo que los procesos de construcción, patria y maria, de Patriagonia, encierran la ambigüedad de las prohibiciones mandatadas al interior de la principal agencia patriarcal, la familia nuclear, ese pacto colonizador por excelencia, esa dimensión clave del borramiento de las relaciones de parentesco huilliche y mapuche. Patriagonia entonces logra nuevas conjunciones del par cuerpos-tierra, incluida la desfamiliarización de lo femenino y lo masculino como binarismos excluyentes, posibles en el marco político de una despatriarización que también sea despatriarcalización lesbopoética, queer, indígena y regional. Habla de un cuerpo textual desmembrable, pero en la producción misma del poemario. Por eso no es consumible, me digo. Se trata más bien de mapas deseantes, en expansión, que se desperdigan y desplazan en engarces, órganos a medio armar, flujos bio y geopoéticos, pero también risotada, ironía queer,
insolencias sin metáfora, acumulación de oprobios, sugestiones y rebeldías. Corría la patagónica yo, y he vuelto hambriento naranjo, mientras a contraluz las nubes desmontan sur. Agónica geografía, dice, y da cuenta de esa búsqueda de pies en totalidad invencible, porque cuerpo y patria, contra cuerpo y territorio, aparecen siempre invisibilizados desde los trozos desmembrados de los cuerpos para sí, de esa fractura continental, cordillera violentada e irreconocible para nosotros. Entonces los versos se despeñan en búsqueda de un fallido yo Patagonia, que no es sino agonía de yo, agonía de cuerpo animal a cuerpo geofísico, multiplicación de seres, de formas de estar y habitar. Siempre patriagonia huilliche, dice. Eso dice el peregrinaje ritual de los 3 libros, y me permiten recorrer los parajes textuales de una geografía poética cruzada por estallidos subjetivos y geopolíticos, siempre descentrados y agónicos, inscritos en el llano de la distopía micro y macropolítica. Ese espacio textual desafía los estudios culturales. No se trata aquí de tribus rurales, tampoco de tribus urbanas. Más bien se trata de una apuesta por el despeñadero tribal, por colectivos destribados, inconexos, descuajados, excepto en los parcos, intensos, gozosos roces eróticos. Aquí la elaboración identitaria hurga en la vaciada comprensión del extractivismo patrio, extracción geopolítica de tierras, sí, extracción de tiempos, sí, pero sobre todo despojos subjetivos, sexuales, identitarios. La identidad refractada implica reconocimiento y desfamiliarización al mismo tiempo, proceso asintónico de autodesconocimientos que posibiliten hablar desde sí, desde cuerpos y territorios fragmentados o más bien pulverizados. No hay imaginario consolatorio posible, ni raza ni padre que parió. El recorrido de los 3 textos de Patriagonia es agonía lúcida que rechaza la familiaridad en un profundo sentido antiedípico y distópico. Es poetizar como soplar, cito, soplar para que te devuelvan el caos, el vacío padre, el retorno de lo reprimido, los delitos bajo cero de esta cordillera carcelaria. ¿Cómo no hablar de geodésica, de geoestética política entonces, de geosexualidad política entonces? Lo dejo hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Kemi, por ese tremendo trabajo que ha resonado aquí muy fuerte. Y la verdad que nos quedan muy poquitos minutos, pero quisiera que eventualmente, si es que hubiera preguntas, pudiéramos como decirlas y que después, espontáneamente, los miembros del panel pudieran quizás responder a alguno. No sé si es el caso. Bien, lo que yo quisiera poner de relieve, ¿no es cierto?, es cómo estos 3 trabajos, ¿no es cierto?, partiendo por ese territorio, ese cuerpo de mujer, territorio de lucha y resistencia, ¿no es cierto?, que indica la Patricia en un comienzo, mantiene una relación de consonancia bastante dramática, ¿no es cierto?, con este planeta y la huella geológica de la existencia humana que en él está siendo cifrado, ¿no es cierto? Y que está muy bien puesto de relieve por los trabajos, ¿no es cierto?, de las obras poéticas que tanto la Soledad como la Kemi han puesto de relieve, ¿no? Pienso en estos pequeños fragmentos, desechos naturales y no, que la Cecilia Vicuña empezó en un momento a
a recolectar, ¿no es cierto? Cómo esto nos recordaba también el trabajo de acá una alumna de Magíster que estaba en la mesa de la Antonia, ¿no es cierto?, que se presentó ayer, que sobre todo los residuos que hay en el fondo del mar, etcétera, y también estas revueltas geológicas, ¿no?, que nos ha nombrado la Kemi. No dejo de preguntarme qué hubiera pasado si hubiéramos tenido más atención como sociedad o como civilización a el llamado, por ejemplo, de Silvia Vicuña varias décadas atrás, ¿no es cierto? De modo que no sé si eventualmente Patricia o Kemi o Sole quisieran hacer una intervención final a propósito de lo que construyen sus tres propuestas, ¿no es cierto?, en este panel. Quiero la palabra a ustedes. No, quería, muy breve, sí. Quería como subrayar el tema de cómo las tres hablamos de una situación donde se está desarmando el mundo, ¿no? Y que se recogen instantes, ¿no? En el caso de lo que expuso Patricia, son novelas que se fijan en esta micropolítica de violencia, de la violencia sobre los cuerpos. En especial me encantó lo que leíste, Patricia, sobre la tercera novela, que no me acuerdo cuál era, y que era una que yo había leído y que me encantó lo que dijiste. Luego, la Eugenia Prado, perdón. Sí, que quedé, ¿no? Esta escritura sin expectativa, ¿no? Porque sabemos que en la máquina de coser, exacto, la sin expectativa, ese hacer arte sin expectativa, lo que significa, ¿no?, existencialmente y estética, ética y políticamente, ¿no? Y luego el trabajo sobre la patria agónica, ¿no?, que finalmente es un asesinato, ¿no?, un parri-madricidio de esa penetración colonial, que también tiene que, no, pensando en las islas del sur de Chile, las identidades ahí son identidades que se construyen en contra de las invasiones permanentes del continente y también de distintos, ¿no?, de los elementos. Entonces también la identidad de la isla, ¿no?, porque Ivonne es de Chiloé, ¿no?, de Coyhaique. Claro, ahí hay un tema fuerte, ¿no?, con la relación entre los huilliche y los mapuche. Entonces, es como armar o hablar después de, ¿no?, o en este escenario de pérdida. Sí, yo quería hacer un pequeño comentario también con respecto a lo que mencionaba Kemi, que era esta contraposición entre, o digamos, esta conjunción entre despatriar y despatriarcalizar. ¿Ya? Digamos que me parece eso tremendamente importante porque, es decir, yo veo como es decir, obviamente hay una metáfora que el patria está ligado a lo patriarcal, digamos, ¿ya? A esa noción, a esa regla, a esa ley que impone nacionalidad, ¿ya? Que es excluyente, que es territorial, digamos, ¿ya? Y que no nos habla de nomadía, a propósito del maravilloso nombre de la revista que ustedes tienen, ¿ya? Entonces creo que eso es bien importante, esa conjunción entre despatriar y despatriarcalizar, digamos, ¿ya? La idea de cómo minar o derribar, digamos, estos modelos, estos paradigmas de control hacia minorías, hacia cuerpos de mujeres, hacia niñeces, digamos, ya hacia sujetos y sujetas diversas, ya de manera constante. ¿Ya? Y también quería señalar algo que me parece común en los textos abordados, en las obras abordadas, que es la idea de que la distopía ya no es no se liga al futuro, digamos, sino que cada texto nos muestra que la distopía la estamos viviendo en este instante. ¿Ya? Es decir, ya estamos en un mundo distópico, y en ese sentido las obras de arte o las narrativas, la lírica, la poesía, son un llamado de atención. Digamos, desde distintos registros estéticos, podemos advertir que son llamadas de atención sobre el mundo y en el mundo en que están viviendo estas sujetas, estas voces, digamos. Estas voces de mujer nos están haciendo una llamada de alerta respecto a que estamos viviendo la plenitud de la distopía. Hay una deshumanización, hay un olvido
de la naturaleza, digamos, hay una destrucción del contexto, ¿ya? Y hay esta idea de recopilar, de Cecilia Vicuña, ¿ya? De recopilar, de hacer un contraarchivo, digamos. Pero también es un contraarchivo en el sentido que no tiene la pretensión de fijar, pero sí de recoger y dejar elaborar una suerte de testimonio, ¿ya? Testimonio sobre como la función como del pater, digamos, ya errada, errática, destructiva, nociva, ¿ya? Y de qué manera también ese pater, como la ley de la represión, digamos, y la ley del control hacia los cuerpos y hacia las sensibilidades otras, también opera en el texto de Ivonne Coñueca, ya en esa textualidad también muy sinestésica, digamos, donde también queda espacio para el goce, como también lo decía Kemi, digamos. Ya también hay estas pequeñas fracturas y hendeduras donde hay goce, hay placer muy íntimo, muy en soledad también. ¿Ya? Entonces creo que en los textos que yo trabajaba, ya el espacio para el goce y el dolor también es muy microscópico, digamos, muy microscópico, y creo que de todas maneras vale la pena atender a ello, ¿ya? Pero sin embargo yo quisiera remarcar esta idea de la distopía en la cual ya estamos inscrites, ¿ya? Y donde cada uno de las instancias abordadas en las obras de arte, como en la literatura, dan cuenta, digamos, como eh, marcan las huellas, ya arman una suerte de barricadas, digamos, ya señalando cómo nos estamos quemando, cómo nos estamos como desapareciendo, ya. Y pese a ello, experimentando el dolor, pese a ello está la noción de sobrevivencia. Así es que me parece que más allá del lugar común de que la escritura es de alguna forma como una forma de negarse a la sobrevivencia, a la extinción, digamos, ya creo que en cada uno de estos textos lo que hay es un deseo, ya, de seguir existiendo, de seguir vivas en un mundo donde nos están matando, ya. Entonces eso me parece tremendamente enriquecedor de todo este corpus que tiene esta sintonía, digamos, no buscada, no la buscamos, digamos, cada cual trabajó de distintos registros genéricos y también manifestaciones artísticas, ¿ya? Y de algún modo hay puntos en común, digamos, puntos molares, ¿ya? Y eso me parece que es analíticamente muy enriquecedor y por supuesto es un tema, por lo menos en mi caso, para seguir trabajando. Es una escritura y un análisis en proceso. Eso. Gracias. Fantástico, muchas gracias. Maravillosa la síntesis compleja y no sintética que abre Patricia, Exacto. visitando todos los lugares que hemos recorrido hoy día, que a mí me parece, pero de una sintonía en medio de toda la pulverización, que además es una pulverización del lenguaje y la razón, y en ese sentido es poshumano. Es poshumano porque es la única manera de enfrentarnos a la destrucción y a la distopía, pero esa distopía gozosa de la que habla Soledad y Patricia, me parece clave porque eso es lo despatriarcal, eso es lo despatriarcal en la agonía patria y la agonía matria. Y absolutamente tiene que ver en ese sentido con la confrontación molecular también, no solo molar, la confrontación molecular con el agua y la cordillera carcelaria de que ha inventado la nación republicana, no tanto republicana, sino la nación que nos ha pensado como uno en masculino y en pater, ¿no? Y en familia ideológica, familia de ideologema, no familias rotas, como me decía en una entrevista. Y en ese sentido me gusta mucho la dimensión de asumirnos con toda nuestra pauperización que cuentan los relatos de Patricia, porque está muy bien trabajado la máquina de costura, la máquina del trabajo, todo lo que implica y todo el olvido
de la pobreza en Chile, porque cuando se han escrito grandes novelas, son todas desde los grandes escenarios de los salones. Nadie reconoce su guachería. No, y somos guaches en miles de maneras, ¿sí? Y asumir esa distopía, pero, ¿cómo podríamos decir? Productiva a nivel molecular, entre sujeción y sujeto, entre sujeción y sublevación subjetivas, para apropiarnos y reapropiarnos, expropiar ese lenguaje que nunca nos ha expresado. Por esta lucha molecular y molar se enfrenta al discurso y al lenguaje patrio, que es un lenguaje Estado que no acepta la pluralidad y que la confunde con división, como si no asumiéramos la tremenda maravilla de nuestras partes, de nuestras múltiples identidades, y patrias, parias, en fin. Muchas gracias. Yo creo, Patricia y Soledad, que hay aquí un lenguaje común maravilloso, de una enorme fuerza, de energía. Muchas gracias, Kemi. La verdad, simplemente quisiera, bueno, agradecerles nuevamente en nombre mío y también de la Soledad, que es como ponente, pero coorganizadora también. Y un abrazo para la Pati, para la Kemi. Espero verlas pronto. Y muchas gracias a los asistentes. Y ahora vamos a dar el pie, luego este aplauso para este panel, al cierre de la jornada con Tatiana Calderón. Muchas gracias. Bueno, ya llegamos al fin de estas 2 jornadas intensas, ¿no? También quiero agradecer a Jorge por la organización del panel junto con Soledad, un apasionado panel con muchas lecturas, con mucho texto, entonces también muy interesante. Justamente ¿te acuerdas que habíamos hablado alguna vez de hacer algo de Ivonne Cuenhuecar con también Dolores Dorantes, que es una escritora mexicana y que también tiene un lenguaje bien interesante sobre el cuerpo, digamos, que violentado, pero que también de esa violencia se empodera, ¿no? Entonces, eso alguna vez quiero retomarlo, pero muy interesante, me encantó las reflexiones. Bueno, no voy a hacer una síntesis porque ya estamos todos, yo creo, bien cansados de las jornadas. Ha sido muy enriquecedora, múltiples perspectivas, ¿no? Hemos, digamos, yo creo que visto todas las variaciones de lo posthumano, ¿no? O de lo humano, que es el posthumano, lo inhumano, lo no humano, lo ahumano, lo deshumano, ¿no? Entonces tenemos como toda una constelación ahí. Me gustó algo que dijo, creo que fue en el panel justamente de Posthumanism Otherwise, que creo que, no sé si Manuel o Antonio hablaba de torcer lo binario, ¿no? Y entonces yo creo que eso es como algo que se ha visto acá en esta jornada, la idea de buscar lo múltiple, lo heterogéneo, y también yo creo que algo que central, el concepto, no sé si es el único, hay muchos, ¿no? Pero que está central el tema del cuerpo, ¿no? Que atravesaba casi todas los paneles y las reflexiones, los cuerpos desechables, canibalizados, ensamblados, mutilados, vejados, patologizados, esclavizados, los cuerpos impresos, ¿no? Entonces teníamos como todos esos múltiples cuerpos y también los cuerpos territorio, cuerpo racializado, y esos límites y fronteras un poco porosas, ¿no? La idea de la porosidad, que también se asociaba con toda esa idea del baldío, el vertedero, lo residual. Entonces pensamos mucho sobre también, digamos, estos límites entre cosas, objetos, el continuum humano-no humano. Entonces, bueno, me voy a parar acá porque son muchas cosas, pero yo creo que eso son como de manera fragmentada algunas ideas que atravesaron, ¿no? La jornada, bueno, junto con las materias vibrantes, me gustó la idea de las materias vibrantes, ¿no? Así que quería agradecer a los que están en línea todavía con nosotros y a los que están acá en la sala. Muchas gracias por su presencia y quiero cerrar con un aplauso estas jornadas que han sido muy interesantes. Ya.